Hola, ¿qué tal? Este video se hace en apoyo a repasar el segundo semestre de la materia de informática. Bueno, en primer lugar veremos lo que es todo acerca de lo que es el algoritmo, desde la problemática, la solución, el algoritmo, diagramas y por último la evaluación del problema. En primer lugar debemos de saber lo que es un problema. Y tenemos la definición que dice, entendemos por problema una situación en la que las cosas que tenemos son diferentes a las que deseamos. Es decir, si nosotros queremos sacar un 10 en matemáticas, en primer lugar, pues no tenemos ese 10. Tendremos a lo mucho un 0, ya que no tenemos ningún conocimiento de la materia al momento de iniciarla. Por lo tanto, ese es nuestro problema. Queremos un 10, pero no lo tenemos. Para ello se nos muestra una metodología de solución, la cual está compuesta por 6 pasos: identificar el problema, alternativas de solución, selección de solución, diseño del algoritmo, desarrollar la solución y por último evaluar la solución. Para la identificación del problema tenemos que resulta esencial identificar exactamente los elementos que queremos y debemos cambiar. Esto es lo más difícil. Esto es, ir a la médula del problema. ¿Qué es lo que realmente causa ese problema? Existen varias alternativas para solucionar un problema. Siempre las va a haber. La cuestión es analizar cuál es la que debemos de elegir. Para ello, vamos a tomar en cuenta que una buena solución debe de contar con al menos 4 elementos. Debe de ser eficaz, lógica y oposible, viable y eficiente. Vamos a ver cada una. Lógica y oposible. Científicamente posible y no desafiar las leyes físicas y químicas de la naturaleza. Es decir, que realmente se puede hacer. Que por ejemplo, si queremos viajar de un lugar a otro o de un punto A a un punto B, pues la teletransportación aún no existe. Por lo tanto, es físicamente imposible. Viable. Debe de poderse desarrollar económicamente. Volvemos a lo mismo. Si queremos viajar de un punto A a un punto B, pues puede haber varias soluciones, como por ejemplo comprar un avión, el cual, bueno, pues no sería nada económico debido al costo que tiene dicho transporte, por lo tanto no sería viable. Algo viable quizás sería ir caminando, ya que no te cobran por caminar. Eficiente. Utilizar de la mejor manera posible los recursos con los que contamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bicicleta para viajar de un punto A a un punto B, debemos de utilizarla eficientemente, es decir, subirnos a ella y pedalear. Eso sería eficiente. Cuando no sería eficiente sería nosotros simplemente tomar la bicicleta e irnos caminando con ella. Eso se vuelve inclusive una carga. Eficaz. Que se pueda realizar de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, nosotros tenemos ya nuestra bicicleta, por lo tanto es lógico y posible. Es eficiente ya que tenemos la herramienta y la vamos a utilizar. Pero pasa y resulta que nosotros no sabemos andar en bicicleta. No resulta eficaz ya que primero debemos de enseñarnos a andar en bicicleta. Y cualquier enseñanza lleva un cierto tiempo. Por lo tanto sería mejor irnos caminando en el transporte público. Ya que hemos decidido la solución que queremos tomar, nos pasa y resulta que debemos desarrollar el algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos ordenados lógicamente que permiten resolver un problema. Obviamente el algoritmo debe tener ciertas características. Tiene que tener finitud, precisión, entradas y salidas claramente definidas y efectividad. Finitud. El algoritmo debe de alcanzar la solución correcta en un límite de tiempo. Es decir, nosotros no nos podemos quedar encerrados en un ciclo
para poder resolver un problema. Debe de tener precisión. A esto se refiere que las instrucciones de un algoritmo deben de ser claras, precisas y no prestarse a interpretaciones. Ya que el algoritmo es una serie de pasos, cada paso debe de llevarnos exactamente a donde queremos ir, al éxito. Y para ello deben de ser claras, es decir, precisas, es decir, no prestarse a interpretaciones. Como por ejemplo podemos tener un paso que no puede tener precisión, como puede ser nosotros caminar. ¿Es claro? Sí, se refiere a caminar. ¿Es preciso? Sí, nosotros caminar. Pero no se puede prestar interpretaciones. ¿Caminar hacia dónde? Debemos de ser bien claros en esas cuestiones. Entradas y salidas claramente definidas. Con la selección de una solución se debe saber qué se necesita para desarrollarla y qué es lo que se espera obtener. Obviamente, si la solución requiere de herramientas, nosotros debemos de tener bien en claro qué herramientas vamos a necesitar para poder desarrollar nuestra solución. Nada de que pues a ver qué sale. No, se debe de tener bien claro qué se necesita, todos los elementos que necesitamos para poder tener bien claro qué es lo que esperamos obtener. Como por ejemplo cuando estamos cocinando un pastelito y nos damos cuenta que de pronto nos falta la harina o que nos falta el azúcar, la mermelada y otros ingredientes, y pasa y resulta que nuestra solución para desarrollar el pastel pues se ve mermada. Efectividad. Los pasos de un algoritmo deben de conducir a la solución del problema original. Debemos de tener que cada paso debe de llevarnos al siguiente paso, que nos llevará a uno más y luego a uno más y luego a uno más, pero que todos en conjunto, y que si no tuviéramos alguno, nuestra solución sería un fracaso. Cada paso debe de ser igual de importante que el anterior o que el posterior. Cada paso debe de guiarnos a la solución. Un diagrama es una forma de representar gráficamente un fenómeno, proceso u organización determinado. Vamos a tener nosotros dos diagramas en específico. El diagrama EPS o diagrama de entrada, proceso y salida. Este diagrama nos permite esquematizar lo que se necesita, el proceso a llevarse a cabo y lo que se obtendrá. Tenemos para él tres elementos. Tenemos el proceso, que es representado por un rombo, un rectángulo con las esquinas redondeadas, que especifica el nombre, o vamos a poner dentro de él, el nombre del proceso que se lleva a cabo, pero no se deben de observar los pasos. En la entrada son todos los elementos necesarios para llevar a cabo la solución. Y por último, en la salida es el resultado final, es decir, es la obtención final o el lograr el objetivo. Después del diagrama EPS vamos a tener que desarrollar un diagrama más específico denominado el diagrama de flujo de datos, que es la representación gráfica utilizando figuras en forma de caja que se usan según corresponda a cada paso del algoritmo. Estas figuras se conectan mediante flechas indicando la secuencia a seguir entre los pasos. Por ende, debemos de tener desarrollado ya nuestro algoritmo. Vamos a tener varios elementos en lo que es el diagrama de flujo de datos, que primero vamos a tener el inicio y el final. Marca el comienzo y el final del algoritmo, es decir, todo diagrama de flujo de datos va a tener el inicio y va a tener el fin, que es esta figurita en forma de pastillita. Condición, o también denominado decisión. Se toma una decisión, solo puede ser un sí o un no. Está representada por un rombo. Proceso, que es un rectángulo y su definición nos dice, o su explicación, se desarrolla un procedimiento o una acción. Vamos a también tener el símbolo de entrada, que es un trapecio, que indica la entrada de datos y o elementos. También vamos a tener lo que es el conector, que es un círculo pequeño. Permite la unión de una parte del algoritmo con otra.
Y por último vamos a tener la salida, que es un rectángulo deformado de la parte inferior, que marca la salida de los datos o elementos, es decir, ya cuando obtuvimos resultados.